este. Acuérdense, ¿eh? No voy a resumir de nuevo las dos primeras respuestas, pero es así. Si Dios sabe todo, significa que Dios sabe todo lo que te va a pasar. Exacto. Lo que vas a hacer, lo que vas a hacer. Habíamos empezado a contestar ya. Sí. Creo que me duele la cabeza. Entonces la respuesta, y si Dios sabe todo, te queda una posibilidad sola. Hacer lo que Dios sabe que vas a hacer. Porque Dios sabe que vas a hacer eso. Sin embargo, decir no, pero tenemos libre albedrío. ¿Y cómo puede ser que tenga libre albedrío si Dios sabe? Si Dios sabe es una posibilidad. Y libre albedrío es varias posibilidades. Que puedo hacer A, B, C o D. Si Dios sabe que yo voy a hacer B, no puedo hacer A. Si no, puedo igual. No, porque Dios sabe que vas a hacer B. Si vos decís sí, puedo hacer A, entonces Dios no sabe. Quedá en una, decime, o que Dios sabe que podés hacer A, B, C o D, entonces no sabe exacto. Y entonces se mantiene el A, B, C o D, libre albedrío, o no. Dios sabe que vas a hacer C, entonces no puedo hacer B, tengo que hacer C, ¿entienden? La pregunta está clarísima, ¿no? La respuesta 1, estándares, no importa lo que Dios sabe, igual yo tengo libre albedrío. Ya está, es como, no estoy contestando, estoy como diciendo, mira, lo que yo siento es que tengo libre albedrío y listo. Y Dios sabe todo. Está bien, no sé si contesto la pregunta, esa respuesta. Es como ir más por lo que yo me doy cuenta que tengo libre albedrío. Sí, pero no me contestaste la pregunta filosófica. No, ¿entendieron? Pero si los convence esa respuesta, ya está. Ni se vuelvan locas, ya se convencen. No, ya no me volví loca. Segunda respuesta, que Dios está fuera del tiempo. Y como Dios está fuera del tiempo, entonces yo digo, yo voy a hacer esto o esto o aquello, yo estoy dentro del tiempo. Entonces voy a decir, Dios me condena. ¿Por qué me condena? Me condena que yo haga eso porque estoy pensando como que ya Dios lo sabe de antes. Pero no hay antes y después y ahora en Dios. O sea que no importa. Dios sabe y eso no niega el libre albedrío. Esa es la respuesta que aparentemente es la más popular filosófica. ¿Está bien? Es la más filosófica popular. Que también explica. Yo no. Déjeme ver la tercera. Que parecida a la segunda, pero me parece más perfecta. Le voy a explicar por qué es más perfecta. Después que entendamos la tercera, díganme. Para mí es la respuesta. Empezamos a decir así. ¿Tienen? Estoy en la hojita que le di en Yudbet, en el Yudbet. Habíamos leído 2 renglones. ¿Está bien? ¿Los leo rápido los 2 renglones? ¿Están conmigo? Sí. Dice así. Explicamos en el capítulo 2 de los fundamentos de la Torá. Él no sabe con un saber que está externo a él. ¿Explico? Nosotros cuando sabemos cosas, ¿cómo sabemos cosas? Aprendemos. Y cuando las aprendo, las adquiero, ¿no? Sí. El saber de Dios no es así. No, el saber de Dios. Porque el saber de Dios no es de algo externo que se acumula en él. ¿Me siguen? Porque Dios ya, del vamos ya lo sabe. Entonces, no es que tiene que pasar para que él lo sepa. O sea que el saber del ser humano viene de afuera hacia adentro. Sí. Y el saber de Dios es diferente. ¿Entendían lo que dijo? Sí. No es como nuestro saber. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en palabras humanas. Cuando nosotros hablamos de saber, estamos entendiendo el saber lo que nosotros tenemos por saber. Lo que Rama me quiere decir que cuando hablas de Dios tenés que tener cuidado. Porque no sé si estás entendiendo lo que estás diciendo. ¿Entienden? Ya te dijo algo. ¿Por qué? Porque el saber de Dios, en primer lugar, sería diferente. ¿Está bien hasta acá? Es parecido, ahora sería parecido como afuera del tiempo, ¿no? Pero, miren lo que dice. Kibne Adán no es como el ser humano, que él y el ser humano, que el ser humano y su saber son 2. Está el ser humano, está el saber de que ahí hay un árbol, y cuando él supo que hay un árbol, ahora él sabe que existe el árbol, ¿está bien? Está el ser humano y el saber adquirido, ¿no? Que antes no sabía. Pero en Dios no es así, ¿por qué? ¿Qué tendría de malo que Dios sea así? Está Dios y el saber de Dios. ¿Qué tiene de malo decir? Está el Dios y el saber de Dios. Que Dios es Dios uno. Tenés un problema con único. Tenés un problema con único, que Dios es en todo como lo veas uno. Si yo lo divido en esta parte y esta parte, no estoy captando bien el concepto de unicidad de Dios. Eso también está todopoderoso, porque si es todopoderoso, entonces no tendría que saber de algo externo. Deja, todopoderoso es un punto más. Primero, yo creo que te entra en el significado del saber. Después lo aplicamos en otras palabras también, tengo problema. Pero nuestro tema es el saber, ¿no? ¿Me siguen? Sí.
Bueno, pero Ela, Uy Barak Shemo, él, Vedato y su saber es uno. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo estoy diciendo, pero no sé si lo estamos entendiendo. Ahora van a ver. Vedato Sheladam Yeholale Asigna Barzen. Miren lo que dice. Y el ser humano no puede comprender esto exactamente. El ser humano no puede comprender. Yo no puedo comprender cómo es la unicidad de Dios y por lo tanto él y su saber es uno. ¿Podemos comprenderlo? Yo sé que es así, pero ¿lo estoy comprendiendo? No sé. No lo estoy comprendiendo. Yo sé que Dios es diferente a todo. ¿Está bien? ¿Y cómo quien escribió llegó a esa conclusión? Espera, ahí va la conclusión lógica. Quiero que... Lo puedo conocer, pero no comprenderlo. Eso estoy diciendo, no puedes comprenderlo nunca. No, yo digo, es imposible de comprender. Imposible, sí, es lo mismo. Imposible de entender cómo es el... Ahí va la pregunta. ¿Puedo entender lo que es el saber de Dios? No. No. Te metiste en un lío. No, es imposible que lo entiendas. ¿Por qué? Es imposible, nunca vamos a poder entenderlo. Esperen, ¿por qué? ¿Por qué no podés entenderlo? ¿Por qué es imposible entenderlo? Porque Además, no lo podemos poner al nivel Dejo. Voy a tratar de dejarlo la letra y voy a tratar de explicarlo. ¿Está bien? Necesitamos que algo Pero quiero explicarlo bien. Porque entendemos el Voy a tratar que entiendan. Pero para eso me tengo que meter... Raman dijo que esto es una gota en un océano. Una gota en un océano. O sea que esto es un mundo gigante de temas. Bueno. ¿Cuál es la base de todo esto? La base, Ahí va la base, presta atención. La base es la unicidad de Dios. Que Dios es único. ¿Qué quiere decir Dios es único? Primero tengo que entender... Si no entiendo qué significa Dios es único, no entiendo todo el tema. ¿Qué quiere decir Dios es único? Que nadie más se compara a él. Que es imposible captar lo que es Dios. Sí. Eso es único. No puedo. Primero tienen que estar de acuerdo conmigo que es imposible captar a Dios. Porque si no estamos de acuerdo con este punto, no puedo empezar las conclusiones. ¿Saben que Dios es incaptable? Que la esencia de Dios trasciende a nuestra comprensión. Que yo no puedo conocer lo que Él es. Ulay, voy a tratar fácilmente de explicarlo. Lo único, hace más que nada referencia a nuestro idioma, sería a que es exclusivo, es excepcional. Exacto, exclusivo. Entonces no hay como una comparación que pueda hacer. Entonces, Muy bien, sigan ahí. Es exclusivo y no hay comparación. Tengo Por ende, que- si no hay comparación a lo que Él es, es único. no puedo captar nunca. Esperen. Claro, Todas las cosas que captamos las captamos por comparación. asimilación. Asimilación de ideas, esto y esto y esto. Pero ese ente, que es Dios, es diferente a todos los entes. Si es diferente a todo, ¿cómo lo puedo captar? Primero quiero que me sigan en esto. Sí. Imposible, no tenemos con qué compararlo. Exacto, imposible. Exacto. ¿Entendieron que es imposible de captar? Obvio. Muy bien, ahora hay otro punto. Ahora voy a otro punto. Otro punto más profundo todavía. Rambam dice si yo puedo captar algo positivo de Dios. O algún atributo de lo que Dios es. Sí. Si puedo captar algo de lo que Dios es. Dice, para. Sí. Imposible. ¿Por qué? Porque si vos de Dios decís, De lo capté que que Dios también es esto, y también esto, y también es esto, entraste en contra con la unicidad de Dios. Son tres que son uno y uno que son tres. No podés captar aspectos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que es Hashem para nosotros? Es lo que quiero decir. Espera. Pero ahí no existe lo que Pero es. si no me comprenden esto, no puedo seguir al saber de Dios. Primero me tienen que- silencio para Ahí que no no existe el nivel de Sí, quién es puedo captar atributos de Dios que significa cómo Dios maneja el mundo. Por eso. Lo que Dios es, manifestaciones, es Lo diferente que de lo es que aquí, no. ahí viene- lo que Dios es, capto o lo que Dios hace. No, Lo que hace. lo que permite. Estoy explicando, ahora no estoy en hace, estoy en es. Voy de nuevo. Que Dios hace todo es algo lógico, porque de Él viene todo. Pero lo que Él es incomprensible. Obvio. ¿Es obvio ese punto? No es obvio, pero... No es obvio, por Obvio eso. no. Porque ustedes lo estudiaron, bueno, espero que tienen que entender, obvio, que es incomprensible la esencia de Dios, porque es diferente a todas las esencias. No podemos comprender. Rama me explica. Cuando dice cómo puedo llegar a Dios, que la única vía para llegar a lo que Él es a través, pero también tengo que explicar esto, Sí. de lo que no es. Explico. Yo nunca puedo captar lo que Él es. Porque todo lo que yo diga que Él es, en verdad, eso Él no es. Porque yo todo lo que digo que es, son palabras de este mundo. Sí, Cuando yo lo defino por algo, lo estoy definiendo con una palabra, ¿no? sí, Y esa palabra es de la creación. sí. Y la creación no es Él. Ujú. Entonces esa palabra que yo estoy utilizando para definirlo, es falsa, en verdad. Es mentira. Digo para decir, porque quiero decir que Dios es perfecto. Yo necesito decir que Dios es perfecto. Entonces, ¿con qué palabra defino que Dios es perfecto? Perfecto. Con las palabras que para el lenguaje humano Entiende. hablan de Cap-
perfección. ¿Me sigue? Voy después. No. Toda palabra que para el ser humano es perfección, la aplico a Dios. Por ejemplo, Por ejemplo, puede, sabe, aniflar. quiere. Las palabras que hablan de perfección. Sí. Escucha. Estoy hablando, escucha ya, sí, sabe todo lo que pasa. Estoy hablando con palabras humanas. Pero también estoy atribuyendo. No me estoy dando ¿Es cuenta. elevado aquí? Estoy diciendo que en verdad Dios es más que eso. Yo estoy diciendo eso, pero en verdad no es eso. A ver qué me sigue. O sea, si Yo- son palabras sí, humanas... yo digo, pará, obvio que poder o saber todo es una perfección. Porque no hay ninguna duda que Dios es el ser. Dios es el ser perfecto. O sea, podría decir, la definición de Dios es la perfección. Pero esa perfección que es Dios es incomparable. Ahora, y no tengo palabras para definirlo. Por lo tanto, todas las palabras que yo utilizo para definirlo a Él son palabras que a mí me hablan de perfección. Inclusive en lo que yo conozco. Y esa palabra la aplico a Dios, porque lo que yo quiero decir es, Dios es perfecto. Sí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está bien hasta acá la introducción? Bueno, Pero entonces, una pregunta. Básicamente no nos podemos cuestionar nada, de nada. Como que simplemente que es... no puedo cuestionar nada. Podés llegar a la lógica absoluta de que no... Podés llegar a la lógica absoluta de que no te podés cuestionar Pero nada. siento que es un poco como el cristianismo. No, entonces no entendimos nada. Porque No, entonces no entendimos, porque yo estoy hablando de intelecto, yo no estoy hablando de... No, obvio, pero lo de que me dogma. refiero es que cómo, o sea, no... Que no puedo comprender porque te demuestro lógicamente que no lo puedo comprender. No porque acepto Pero es que no lo estoy de puedo acuerdo de eso. Estoy de acuerdo que no se puede describir, que no se puede comprender. Porque te lo nada. demuestro lógicamente que no se puede comprender. Pero es como que es indescriptible. No puedo hablar del tema, básicamente. También te Como que- importa, pero ¿es algo, es 1 más 1 2 o no? ¿Qué me importa? ¿Es 1 más 1 2? Sí. Nada que ver con cristianismo. Cristianismo es sé que no. aceptar esta idea a muerte. Yo no la acepto nada. a lo que Yo me discuto hasta el final. A lo que me refiero es como que no hay forma de, no tenemos forma de explicar nada, como no Espera, todavía no llegué. Primero vamos acuérdense que yo quiero llegar solamente al punto, el iceberg que yo quiero llegar es el saber de Dios y el libre albedrío. Ok. Y estoy haciendo toda esta introducción para llegar a eso. Obvio que estoy metiéndome en temas de Kabbalah o en temas de filosofía judía o en temas de secretos. Porque estoy hablando en temas de profundidad de teología. Pero está bien. ¿Estamos bien? Pero no quiero confundirlos. No los confundo. No, voy de nuevo. Está bien. La unicidad de Dios, por cuanto la unicidad de Dios es algo indiscutible. Indiscutible, en otras palabras, ¿te acordás de la clase de la verdad absoluta? Sí. Es indiscutible. Entonces necesariamente Dios es la verdad Como que, absoluta. que no depende de nada. Exacto, Dios es el ser que no depende de nada y todo depende de Él. Y ese ser que no depende de nada no lo puedo definir. Porque no es un ser como los otros seres que son dependientes. Por lo tanto no tengo palabras para hablar de Él. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué diría? No tengo palabras para hablar de Él. Ahora. Entonces, cuando yo hablo de Él, obvio, o hablo de lo que Dios hace, eso es perfecto, todo lo que Dios hace puedo hablar. Como que decimos Hashem es Gesed. ¿Qué es Gesed entonces? No podemos decir Gesed Hashem es significa Gesed. hace acciones de bondad. Ok, sí, pero tampoco. Pero Sí, podemos pero- decir Hashem es Gesed porque. No, No, no. está mal. No Sí, son- pero no quiero llegar a la conclusión para volverlas locas. Primero No, quiero pero llegar a- está bien lo que quiero- digo. quiero Está que lo mal. entiendan. No está mal decir Estás eso. hablando ¿no es con- cierto? Si vos me decís, Dios igual Gesed. Gesed, es verdad, no entendiste lo que es Dios. Ajá, está mal. Sí. Y yo ahora sirvo al Gesed. Ahí estás haciendo idolatría. ¿Lo puse fuerte? ¿Ahí lo puse fuerte? Bien, a propósito. Si yo digo, yo sirvo al Gesed, Gesed es el atributo que habla de cómo Dios maneja el mundo. ¿Qué significa servir al Gesed? Ulay es el ángel de Dios que Dios maneja el mundo con Gesed. Vos estás sirviendo al Gesed, estás sirviendo al ángel. ¿Entiendes lo que quise decir? Bueno, ustedes, si servís a eso, están haciendo idolatría, estoy diciendo, no estás entendiendo lo que es Dios. Eso quise decir. Si yo sirvo a algo que no es Dios, es idolatría, ¿no? Pero es muy profundo lo que dije. Porque pega en el pal, ¿entiendes? Voy de nuevo. Estaba en la esencia. ¿Entendieron que la esencia es indiscutible? Y que la esencia es incaptable. Y que no tengo palabras para hablar de él. ¿Entendieron que se puede hablar de lo que Dios hace? Sí. ¿Eso entendieron? Sí. Sí, pero no lo que Hashem es. Eso. Ahí todavía no expliqué ese punto. Nunca puedo captar lo que él es, pero sí puedo captar lo que no es. Dios. Quiero explicar esto. ¿Cómo puedo captar lo que no es? ¿El sol es Dios? No. No. ¿La luna es Dios? No. ¿La mesa es Dios? No. No. ¿El alma del ser humano es Dios? No. ¿La Torah es Dios? No. Profundo, dije cosas profundas ahora. Pero capto más realidades que Dios creó que no son Él. Sí. Al captar lo que no es Él, me acerco, nunca llego. Me acerco de entender. Pero me acerco al entendimiento de lo que Dios es.
porque tengo menos errores en mi cabeza. Al saber lo que no es, tengo menos errores. Pero Si yo sé 10 cosas que no son Dios, y el otro sabe 1.000.000 de cosas que no son Dios, el que sabe el 1.000.000 de cosas que no son Dios está más cerca a Dios del que sabe solamente 10. Porque el que sabe solamente 10 puede el 11 pensar que sos Dios. ¿Entiendes? Todo. El otro, Todo no es Hashem. exacto. Eso es la famosa. Es todo y es nada. Es todo y es nada. Eso. No, todo No, no no es es Hashem, todo. quiso decir que todo lo que Dios creó no es Dios. Pero, Eso o quiso sea, la decir. creación es todo de él y es nada al mismo tiempo. No. ¿Cómo que nada? Tiraste una No. frase que no la entendimos. ¿Qué te diría? Todo, nada, todo. Que Dios está en Sí. todo, pero no es nada. No tiene frase, porque mi clase es con lógica y ustedes me tiran frases metafóricas y parábolas. Yo estoy hablando con La lógica. creación es de él. Toda la creación es de él. Obvio, es de todo. Todo de él, todo viene de él. Pero nada. Todo viene no es nada. Y al mismo tiempo no quiere decir nada. O sea, ¿Cómo todo que no es todo. Y me tenés que decir la palabra Es de nada, él, porque si no me no define es nada, él. ¿entendés? Estamos hablando. Por Cuando eso, hablamos tenemos que para entender lo que nada, para decimos. no salir idolatría, ¿no? Nada de todo lo que existe es Dios. ¿Eso quisiste decir? Sí. Es como decir, es lo mismo que decir que todo lo que existe no es Dios. Por eso. Está bien, Eso perfecto. está Ahí diciendo. te entendí. Te entendí. Una pregunta, entonces la Neshama nuestra tampoco es... O Pero puedo seguir porque si no, no es- termino. Hel es mi Hashem, ¿no? ¿No es Hel es mi Hashem? Sí, tenemos Es una gran creación de Hashem. Pero nosotros Pero no nuestra es Neshama no es parte de Hel es mi Hashem. No. Es una gran creación de Hashem. A propósito lo digo. O sea, que Ya no... sé lo que me preguntas. Y a propósito contesté así. Porque se confunde la gente. Cuando es Hele que lo animal, no es que somos partecitas de Dios. Ya sé que hoy en día todo dice en todos lados. Somos partecitas de Dios. Entonces Dios tiene muchas partecitas. No. Por Sí, eso sí, era somos muy una partecita de difícil Dios. la En otra palabra estoy haciendo idolatría porque yo soy una partecita de Dios. Y te crees Dios. Claro. No, has dejado No me ir. creo Dios, pero soy una partecita brillante de Dios. Pero en otras palabras, eso es panteísmo. No está diciéndolo, pero está siendo Spinoza. O sea, la es Neshama apitoso lo es que está diciendo. parte, es una creación de Hashem, la más super ultra mega creación de Hashem. Una pero creación no es súper de Dios. parte- Está bien. No es parte de Hashem. No es parte de Dios porque Dios no tiene partes. ¿Está claro? Entonces básicamente no tenemos Pero todavía no idea. llegué porque no me dejan llegar a donde yo quiero llegar. Es energía. O está bien, o está bien. Ahí nos quedamos en el camino porque el camino es importantísimo para llegar al... Estamos en el camino, vamos. Entonces, ¿entendieron? Que se puede hablar de todo lo que no es Dios. ¿Por qué? Miren, presten atención. Porque todo lo que yo diga afirmativamente de Él, realmente es falso. Porque no puedo decir nada afirmativo de Él. Porque Dios es único. Y cualquier cosa que yo diga es como que ese punto más. Y no, es imposible. Pero si yo digo lo que no es Dios, ¿peco por algún lado? No. Si yo te digo, Dios no es el ángel Gabriel. ¿De qué? No, dije perfecto. El ángel Gabriel no es Dios. Ajá. No. Dios no es el universo. Ajá. Perfecto. Dios no es la energía. La energía es creación de Dios. Perfecto. Todo lo que dije es verdadero. Claro, no voy a decir un no tonto. Ya es un no profundo, ¿entienden? Porque por el no me voy a ir acercando A lo que es. a lo excelso, a la perfección, que es Dios. ¿Está claro? Que la palabra que uso es perfección por amor, por decir una palabra de decir lo máximo. ¿Está claro? Ok. Porque también máximo, perfecto son palabras humanas. Sí. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, está acá viene el problema. Miren lo profundo de Rambam, el máximo. Rambam te explica, para. Vos cuando decís así, si Dios sabe todo, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Para. Cuando dijiste Dios sabe, ¿qué significa? Dios sabe. Para, estás hablando en palabras humanas. ¿Te olvidaste que no podés hablar nada de Dios? ¿Te olvidaste? Ah, bueno, bueno. No, yo quiero, vamos hasta el final. ¿Qué quiere decir Dios sabe? Si vos no podés entender lo que es el saber de Dios. No podés entender lo que es el saber. Vos conocés la palabra sabe del humano, del saber humano. Entonces, ¿entiendes lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el error? Ah, A ver si viene el error. Estoy aplicando una palabra humana a Dios y ahí, que es, si Dios sabe todo, ¿dónde queda el libre albedrío? Estoy aplicando la palabra sabe a Dios, como nosotros normalmente sabemos, de nuestro saber. y eso de verdad, niega el libre albedrío. Entendiendo la palabra sabe como saber Humano. humano. Pero él no Pe- es humano. Pero si, esta es la verdadera respuesta. Pero si el saber de Dios Es distinto que no. es completamente distinto a lo que vos conocés. Y en verdad les explico más, ni siquiera podés entender cómo es. Yo sé que es porque a Dios no le falta nada, porque Dios no tiene ninguna imperfección. Sí. Entonces nunca puedo decir Dios no sabe, porque si digo no sabe es una imperfección. Y Dios es la perfección.
Por lo tanto, Dios sabe, pero no como nosotros sabemos. Sí. ¿Van? Sí. ¿Cómo puedo entonces decir que... Esperen, Porque nosotros entendemos una Es que cosa si y tú ellos dices, entienden no, otra. Esperen. no sabes. Si el saber de Dios es diferente a Pero nuestro pensar saber. es diferente Es que que- el pensar. Vean, está tratando. Sí, el saber de Dios y el pensar de Dios es diferente. Es diferente. Ahí va. Ellos saben Ahí va. de Por otra ende, manera. siga la Es conclusión. diferente. Raf, yo no lo entendí La hace misma cosa, A ver. 3 clases. Vamos. Diferente. Sí. Muy bien. Espera, déjame. ¿Puedo terminar? Déjeme. que seguir. estás- Ahora ya quiero terminar la premisa y después empezar a analizar. Pero no termino la... Es lógica. Si el saber de Dios es diferente a todos a lo que nosotros tenemos por saber, ¿en qué está basada la pregunta de... La pregunta de la clase es esta. Si Dios sabe todo, entonces no hay libre albedrío. Porque si Dios sabe, yo estaba obligado a hacer lo que Dios sabía, ¿no? Cuando yo estoy diciendo eso, estoy pensando que estoy entendiendo lo que digo. Ok, pero nuestra definición de saber no es la misma de la de Hashem. Exacto. Esperen, por ende, el saber de Dios, que es, esperen, tienen que tener esto, que es algo diferente, ¿están de acuerdo que el saber de Dios es algo diferente? Primero tienen que estar de acuerdo que el saber de Dios es algo diferente, si no entienden Sí. ese Ni punto. siquiera es diferente, es demasiado. El saber de Dios es algo diferente, el saber de Dios es algo incaptable. Sí, es. Esperen, miren esto, esperen. Dios y el saber de Dios, ¿es lo mismo? ¿Es único? Dios es uno, ¿no? Sí. Entonces, Dios y su saber es uno, ¿no? Sí. ¿Yo puedo entender lo que es Dios? No. Él tampoco puede entender lo que es su saber. Porque entender su saber sería como entender a Dios. Sí. ¿Me siguieron eso? Por lo tanto, el saber de Dios, que es Dios, que es incaptable para ti, es así. No lo puedo entender cómo es. No sé cómo es. Sé que es, pero no entiendo cómo. Pero no niega el libre albedrío. Negaría el libre albedrío. Si fuese como el saber, que nosotros conocemos que es el saber. Ajá. Y ahí sí te la tiro abajo, y ahí tengo problemas con el libre albedrío. Pero la respuesta es que el saber de Dios es diferente. La respuesta es que vos no podés saber lo que significa exactamente el saber de Dios. Sabés qué es porque Dios no tiene ninguna imperfección. Pero no sé cómo es. Por cuanto que no es, no niega la realidad libre albedrío. La realidad libre albedrío sería negada, sí sería negada, en un saber anterior, como nosotros conocemos saber, a eso que suceda. Ahí sí no habría libre albedrío. Pero la cuestión es que el saber de Dios es algo diferente. ¿Me siguen? Sí. A ver, la voy a comparar. ¿Se acuerdan la segunda definición que decía que el saber de Dios está fuera del tiempo? Sí. Era verdad la respuesta, pero no era tan profunda. Porque no te explicaba, porque decía, es fuera del tiempo, pero entendías que era como saber. Y la respuesta esta es más profunda, porque vos no podés entender lo que es el saber. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que eso nadie lo explicó. Esto lo está explicando ahora, sí. Rahman te lo está explicando. El saber de Dios es un concepto, ahí va, inalcanzable para el ser humano. Sabemos que es, a ver, me siguen, Sabemos que está. pero no sabemos cómo es. Sí. ¿Entendieron? No entendí. De nuevo, sabemos que es, sabemos que Dios sabe todo porque sabemos que Dios sabe todo porque Dios no tiene ninguna imperfección. Sí. Por lo tanto, el saber y Dios existe el saber de Dios. Ajá. Pero esa esencia que es el saber de Dios, que sabe todo, que yo no sé cómo funciona, no niega el libre albedrío, la realidad que yo ahora elija o no. Si el saber de Dios fuese como nosotros entendemos que es Ajá. saber algo, Ese no es. saber algo antes, determinaría, sería que vos hagas eso que tiene que pasar. ¿Las revolví locas o...? La pregunta es, ¿nosotros sabemos lo que es o lo Ay, que no, llama o otra cómo vez. es? Para. Ya los. Va, No, ahí va. basta, dale. Muy bien. Porque Nosotros sabemos que Dios es. Es. Necesariamente. Es más, tenemos pruebas absolutas de que Dios es. Sabemos que Dios es. Existe. Es perfecto. Perfecto. Pero no sabemos cómo ¿Cómo es. lo hace? Porque saber cómo es saber exacto cómo es Él. Y es incaptable. Y eso es incaptable no solamente para el ser humano, inclusive para los malajim. Es incaptable. Esa realidad es incaptable. ¿Por qué es incaptable? ¿Entienden por qué es incaptable? Porque nosotros estamos en otra dimensión. Nosotros también. Y eso
Ustedes están en otra dimensión. No, nunca. Es como que la dimensión Dios es sinónimo de la dimensión saber de Dios. Así como no podés saber lo que significa Dios, tampoco podés saber lo que significa el saber de Dios. Por lo tanto, eso no contradice el libre albedrío. ¿Entienden la respuesta? A ver, la respuesta de Rambam es esta, ¿eh? No te responde la pregunta, te la tira abajo. Voy a explicar. Rambam no responde la pregunta, la tira abajo. Tira abajo la pregunta, te dice, la pregunta no empieza. ¿Cómo que la pregunta no empieza? Si Dios sabe, no tengo libre albedrío. ¿Qué significa Dios sabe? Explícame. Olvidate, no lo puedes explicar nunca. Olvídate, es imposible que me lo expliques. Me podés explicar que es algo que existe, pero no podés entender. Por lo tanto, no me podés decir que... O sea, miren la respuesta, ¿eh? No estoy explicándote cómo el saber de Dios no niega el libre albedrío. No lo estoy explicando porque no lo puedo comprender. Lo que sí estoy explicando, que no lo contradice. O sea, estoy diciendo, ese elemento no contradice este elemento, porque son dos elementos diferentes, que bueno... El elemento libre albedrío sí lo entendemos, ¿eh? El elemento Dios que es perfecto lo entiendo. ¿Cómo es esa perfección de Dios? No lo entiendo. Y ese punto entonces no contradice el libre albedrío. El error está... Miren, no está el error, ¿eh? El error está que cuando vos dijiste, si Dios sabe todo, ¿dónde está el libre albedrío? El error está que estás hablando con palabras humanas de Dios. Entiendo. Ahí está el error. Si vos te acordás que no podés hablar nada con palabras humanas de Dios, cae la pregunta. Pero básicamente no nos podemos cuestionar, supongamos, el holocausto. Imposible cuestionar ese holocausto. No tiene nada que ver, el tema del holocausto es cómo Dios maneja... pero no por libre albedrío, sino por el hecho de no podemos cuestionarnos porque no entendemos, o sea... ¿Por qué pasó? Lo que él entiende. Ok, Dios es perfecto, Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. No sabemos qué quiere decir el saber de Hashem, entonces no podemos cuestionárnoslo porque él sabrá y no sabemos lo que él sabe. Pero... Sí, a ver... O sea, lo que quiero Raúl hacer dice es que vos te tenés que hasta el final cuestionar. intelectual estoy. Pero hasta que vos Estamos mezclando entiendas que temas. Hashem es perfecto. Está mezclando temas. Yo estoy en el tema abstracto, teórico, de contradicciones lógicas, y vos me estás hablando de si puedo entender cómo Dios maneja el mundo. Son dos temas diferentes. Vos fuiste más práctica, yo estoy en abstracto, estoy hablando en espiritual yo. A ver si me explico. Vamos a seguir. Yo estoy en una pregunta de lógica pura. Vos me estás diciendo, ¿puedo entender cómo Dios maneja el mundo? ¿Cómo es la providencia divina? Pero el tema, lo que vos me estás diciendo es un temazo. Nada más quiero decir que no mezclemos. Okay. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. O sea, pero hay algo en común. No son sus caminos nuestros caminos, algo así. O sea, los caminos de Dios no son como los caminos nuestros. Pero hay doble sentido en esa frase. Si estoy hablando de la esencia, obvio. Pero si estoy hablando de los caminos, acordate que dijimos que sí podés hablar de cómo Dios, ¿no? ¿Puedo hablar de las acciones de Dios? Sí, Obvio. las acciones sí. Y cuando vos estás hablando de lo que pasó en el mundo, es acciones de Dios, no es lo que Dios es. ¿Entendiste lo que te cuestiono? Sí, pero lo que Vos te uno, podés lo que, cuestionar lo que lo pasó que en el uno holocausto. hace también habla de lo que uno es. Ya sé, pero estoy... Sí, en el ser humano, pero en Dios no, porque nunca puede llegar a lo que Dios es. Okay. ¿Entendiste? ¿Te acordás que en Dios no puede llegar nunca a lo que Dios es? Sí. Pero sí puede hablar de lo que es, de lo que hace. Porque lo que hace, ¿qué es? Sinónimo de la creación. Se llama la perfección. Y la creación, yo puedo hablar de la creación. Lo que Dios es el ser primario, primero, de donde viene todo. Yo digo que de esa esencia, de ese ser primario, de donde viene todo, no lo podés comprender nunca. Porque eso es único. Pero si yo quiero decir, bueno, pero yo quiero hablar de lo que Dios hace. ¡Ah, sí! Yo no dije que es imposible. También en lo que Dios hace, a lo mejor también en lo que Dios hace, hay imposibles de entender. Porque no podemos entender todo lo que Dios hace. Porque tiene un montón de ideas y caminos como hacer las cosas Dios. Te lo puedo entender. Pero no es el mismo imposible de comprensión. El imposible de comprensión de la esencia de Dios supera a todos los imposibles. El imposible. Que es imposible comprender la esencia de Dios, eso es demostrado. Eso es lógico. ¿Cómo es el mundo? Es otra cosa. Estoy hablando de leyes naturales, de cómo funcionan las leyes naturales, de que si hiciste esto que te viene, es otro tema. ¿Entiendes? No es lo ¿Qué fue mismo. lo que dijo el rabí de la palabra ser? Cada uno está pará. A ver, quiero ver si entendieron. Vos por ahí, Ser. vos sí entendés. Hacer. O cada uno piensa si entendió o no entendió lo que No, yo lo entendí. A ver. ¿Se entendió? Sí. Ahora, Yo quiero saber si vamos a seguir con este tema todas las clases de los lunes. esperen, yo quiero Hoy- cerrarlo y que lo entiendan. No puedo entrar más en... Es como entrar en secreto. Es como decir... Sí, pero ya lo entendí. Es como entrar en los malajín.
¿Cómo es Hashem? Se Yo puede siento que solo hay entender dos que es personas que lo perfecto. entendieron. ¿Qué es Hashem? No, ¿cómo se hace? No puedes entender. Puedes entender que Dios es. Ok. Que es perfecto, puedes entender. O sea, ¿Cómo? sé necesariamente que Él es el ser supremo. Perfecto. Perfecto. Sé Perfecto. que es. Que son dos frases. Sé ¿Qué que es? es. Eso es soy el que Es soy. perfecto. Yo puedo llegar a la conclusión de soy el que soy. Dios es el ser que es antes de todo, después de todo, no depende de nada. A eso puedo llegar a la conclusión. Eso es demostrar que Dios existe. ¿Cómo funciona? No, pero sí puedo decir lo que hace. Lo que hace sí puedo decir. Lo que hace es como Dios maneja el mundo. Por O sea, ejemplo, el que puedo captar. ¿puedo conocer la ley de la gravedad? ¿Eh? Conozco que funciona el mundo con leyes de... Ahí existe la ley de la gravedad. Sí. Estoy conociendo algo de cómo Dios maneja el mundo. Existen las lluvias y los vientos y las nubes. Estoy conociendo parte de cómo Dios... Antes dijiste Gesed, ¿no? Gesed. Sí. ¿Qué es Gesed? Bondadoso, ¿no? ¿Qué es bondadoso, por ejemplo? Bondadoso es que da, ¿Cómo explico ¿no? rápido? Bondadoso es que da, Sí. que él da. Puede ser, sí. Yo veo el dar en la creación, veo que los animalitos tienen lo que comer, Sí. veo que manda lluvias, Sí. que no haya... Eso es dar, ¿no? Sí. ¿Qué estoy viendo? Gesed. Gesed. Sí, pero- Bien, ¿estás captando Gesed? Está captando uno de los atributos más importantes de Dios. Atributos, entre comillas, como Dios maneja el mundo. La reacción. No atributos propios, atributos de acción. Y el Así explicó Rabidón. Pero Rabidón explica así. Lógico, bastante lógico lo que está diciendo. Así lo siguiente entra bien con lo que dice Rabidón. Perfecto. una pregunta, con el tema de el, que el Rahum Hanun, el Juan Son todas maneras de cómo cosas. Dios maneja el mundo. Todos. Él será la palabra general. Después eso se divide en Rahum, en Hanun, en Erejapai. Verás ese. Explicó que Hashem tiene la representación, se representa por medio de Elohim. ¿No te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir representante? Que Elohim sería un atributo. Son manifestaciones. Lo mismo. Pero él- Lo mismo. No sé, estaban todos en la clase, Son ¿no? representaciones. Una pregunta. Por eso. Pero Está perfecto acá entonces. Elohim es como nosotros podemos percibir a Shem. Sí. Pero no es. Pero no es Hashem, pero no es Hashem, es, la, es lo que nosotros nos permite a nosotros, tipo... Hashem tiene varios nombres, ¿ok? Sí, por eso. Es Pero Hashem, el concepto de Hashem solo hay uno y es Hashem. Están los otros nombres que se puede, que es considerado un nombre Hashem, pero tienen otras funciones. Cada nombre de Hashem es como Dios maneja algo. El mundo. Elohim es un nombre de Hashem. No sé por qué. ¿Por qué me hablas? Elohim no es Hashem. Es un nombre Elohim no es Hashem, es un Y él se lo dijo que no es que hace que Hashem maneja, como Shalom. Tú me entiendes. Shema Israel. rap. Y eso yo no lo Esperen, yo lo que quise, no sé si ustedes si lo van a valorar. El que más explicó esto es un comentarista Rambam que se llama Meshech Sí, Chochmah. porque tengo ese Un genio, un genio. Para mí, esta es la respuesta. La que dije, la tercera es la respuesta más... Es difícil de comprender, pero la más verdadera. La más verdadera, la más perfecta, la más verdadera, la más... A ver si me entendieron bien. Si me entendieron bien, tienen que casar esto, a ver si la agarran. ¿Qué hora es? ¿Me fui? Y media pasada. Bueno, lo último le digo esto. Siempre pasa en el... El saber de Dios, no, según es lo que dijimos, el saber de Dios niega el libre albedrío. No. El saber de Dios no niega el libre albedrío, ¿no? Porque no puedo entender lo que es el saber de Dios. Porque en el saber de Dios queda todavía en Dios y eso yo no lo puedo comprender. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios eso se lo comunica a un ser humano? Cuando Dios le comunica a un ser humano que otra persona va a hacer algo. ¿Qué tipo de profecía? Como Moshe. Sí, digamos que Moshe, Dios le dice a Moshe, vos vas a ir a hablar con el faraón Ajá. y el faraón no lo va a dejar libres. No lo va a dejar libres porque yo le voy a endurecer su corazón. Está percibiendo lo que quiere que hagamos, lo que haga No, yo quiero preguntar si ahora el faraón tiene libre albedrío. Sí, tiene albedrío, sí. Porque el saber de Dios no niega el libre albedrío. Pero esto ya no es saber de Dios. Si Dios ya se lo comunicó a Moshe Rabbeinu. Se lo comunicó a Moshe. Ya lo sabe Moshe. Eso es saber humano. Saber humano niega el libre albedrío. ¿Puedo decir Sí que algo? ya no tiene libre albedrío. ¿Entendieron? Si no entendieron, no entendieron la Pero, diferencia. por ejemplo, Noah, cuando ayer le dijo a Noah que vaya y que hable con el pueblo, bla, 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 Ella Noah sabía. tuvo el albedrío y se quiso escapar, que después no las ha podido Yo hacer. te cité otro versículo. Bravo. Yo dije, si Dios me dice Pero a fue a mí, través de una pará, si profecía. Dios me dice, Hablo que si Dios me dice a mí que Yosef, que fulano de tal, no ya está obligado a hacer eso. Dios me lo dice a mí. Fulano de tal no sabe lo que Dios me dijo a mí. Pero yo ya lo sé, ¿no? Tu libre albedrío. Mire, yo ya lo sé lo que va a hacer. Sé lo que va a hacer él. Esto ya no es saber de Dios. Esto ya es saber humano. Yo sé antes de lo que él haga lo que va a hacer. Ok, eso ya. Él ya no puede no hacerlo.
Del momento que Dios me lo comunicó a mí, Él está obligado. Es justamente por... Esa es la respuesta. Si no, no entendí la diferencia del saber de... Yo que expliqué que el saber de Dios es incaptable. Sí. Y ahora no estoy haciendo saber. Si Dios me lo comunica a mí, ya no se llama No es saber. saber Pará. de Dios. Si Dios lo sabe y no lo sabe nadie, es saber de Dios y yo no puedo comprender lo que es eso. Pero si Dios me lo comunicó a mí, esto no es saber de Dios, esto ya es saber Nathan. Es mi saber. ¿Sí? Yo sé que esa persona ahora no puede hacer algo. Entonces, ustedes van a decir, bueno, él no sabe lo que yo sé. Sí. Pero él va a elegir lo que quiere. No. Si Dios me comunicó a mí que él va a decir A, él está obligado a hacer A. Sí. Ahora no puedo decir que tiene libre albedrío. Ahora sí. Ahora estoy obligado a decir ¿Y cómo él va a no saber tiene decir libre A? albedrío. Porque Hashem le... ¿Y cómo va a saber decir a la persona que No no importa, sabe? ya del momento que Dios le dijo a Moshe que el faraón no tiene libre albedrío, el Él faraón ya estaba no tiene, obligado ya no tiene a no dejarlo salir de las plagas. Bueno, siendo ya no eso, tiene libre el faraón, albedrío. o sea, tenía, o sea, No tiene libre albedrío. No tenía mejor, más. pero no sabía. No importa lo que sepa. Lo único que sé es que es un robot. No me interesa que él no lo Pero sepa. no sabía Pero humano. pará. Porque él no lo sepa no es un robot igual. Pará, porque él no... Yo no sé, pero igual sos un títere. O sea, ¿Entienden? Que yo no lo sepa no haga que sea un títere. O sea, porque algunos dicen, él no lo sabe, entonces tiene libre albedrío. No tiene nada. Es un títere. Él siente que tiene libre albedrío, pero no tiene. Pero si ellos se mantienen en saber de Dios, no tengo ese problema. Ahí creo que, no sé en qué parte de la Torah, pero dice que alguien, por ser bien rayado, le quita... Hay muchos casos de la Torah que Dios le quitó el libre albedrío. Eso es lo que quiero mostrarles. Sí. Le quitó O el sea, libre sí hay albedrío. opciones. O sea, que cuando ya llega una persona- En general nada más yo quise... ¿Para qué traje ese Sí ejemplo? tenemos libre albedrío, pero... Siempre tenemos 99, tenemos libre albedrío siempre, No me estoy son justificando, excepciones. estoy diciendo que no tenemos libre albedrío. Nunca dije eso. Además estoy a favor de eso. Lo que estoy tratando de decir es tratar de entender a ver si capté bien o no. Sí, La lo cosa último es y que con esto me voy porque me espero. el saber de Hashem no lo vamos a entender. Pero cuando ese saber, entre comillas, baja... Cuando baja ya es saber humano, ya no es saber Ya humano. sí o sí Hashem Ya va a bajó. hacer que esta persona Ya está, haga... condenado, listo. Ya, lo eliminó, simplemente eliminó de esa persona. Eliminó de esa persona la ¿Por qué? probabilidad. Porque Hashem es todo y domina todo y listo. ¿Sabes No, lo que me gusta ¿por qué le quitó el mucho? libre albedrío? No es el tema, ese es otro tema que después hablamos por qué se lo quitó. Nada más que le quise mostrar el tema del saber de Dios, que es una respuesta muy profunda, y que no confundan con el saber humano. Esa fue la diferencia. ¿Sabes lo que me gusta? Seguimos.